un recorrido Recording in progress. asociado al arte. Como el arte toma la naturaleza, ¿no? Para expresarse, o las personas se inspiran en la naturaleza para expresarse. Ah, con esto. Ahora con la flecha. Perfecto. Bueno. Por eso hoy les voy a contar un poco mis dos mundos, ¿no? Que tengo la oportunidad de desarrollar en este instituto con las plantas, especialmente en el mejoramiento de plantas ornamentales a partir de especies nativas, y también como mi mirada del arte, tuve como la inquietud de acercarme al arte hace como 8 años, y la verdad que me moviliza mucho. Veo que como que los dos mundos se fusionan, ¿no? Parecen a veces cosas muy distintas, pero están muy cercanos. Como, bueno, ya saben, la actividad laboral y el trabajo de todos los días lo hacemos acá en el Instituto de Floricultura, y como vieron hoy en los distintos sectores del instituto, trabajamos con especies nativas, el desarrollo de variedades a partir de las mismas. Ahora, en el área de arte, hace como 8 años, participo activamente en un taller de arte, acá una compañera mía también, María Julia, con la artista plástica Paulina Laura Miguel. Toda su obra se basa en la naturaleza, y su taller, lo interesante de su taller, más allá de la técnica, es la creación, esto es la experimentación con el arte y todo el proceso creativo que conlleva, ¿no? Y o casualidad, Paulina vino al jardín de acá de Linda, o sea que mucha de su obra está inspirada en este predio, ¿no? Se traba, pero no importa, podemos hablar de la obra de ella, la pueden buscar en Instagram. Ella evoca la naturaleza, y pueden ver, si miran en las hojas, pueden recordar alguna planta, pero lo importante o lo que mueve es la evocación, ¿no? A través de las formas, los colores, etc. Ah, perdón, ¿con la flechita? ¿Con esta? Ah, está. Volviendo a las plantas que vieron hoy, y un poco estuvieron viendo el video recién, ¿no? Hay muchas plantas que derivan muchas variedades que derivan de especies nativas que hoy en día están en el mundo, ¿no? Que empresas internacionales, como alguna de las que ven ahí, llevaron este material al exterior, se mejoró, y después llegaron las variedades a nuestro país, inclusive con el pago de regalías, no de las mismas, por parte de los productores. Seguro ustedes, o tal vez reconocen algunas de estas plantas como nativas de la Argentina. A ver, ¿alguno reconoce algo? Interrumpir. Hay antremeria, verbenas, petunias, ¿no? Copetes. Todas estas especies son nativas de nuestro país. Por eso nosotros lo que hacemos es ir al campo y tratar de detectar esas especies, ¿no? Por supuesto puede ser primero por alguna apreciación estética, ¿no? Uno ve la estética de esa flor, el color de esa flor, la morfología, pero obviamente también después se suman otros caracteres tipo agronómico, ¿no? Seguro que escucharon hablar de Leonardo da Vinci, ¿no? Y lo más conocido en el mundo de todos los descubrimientos,
trabajo de Leonardo, realmente fue con el cuerpo humano, ¿no? Pero también él miraba mucho las plantas y sus formas, ¿no? Acá tenemos un lirio dibujado de una manera muy, hasta parece una figura de la ilustración botánica, ¿no? También, él era, bueno, era un hombre muy especial, ¿no? Que tenía muchas facetas, un adelantado obviamente para la época, y estudiaba, por ejemplo, la forma en que se disponían las hojas en los tallos, que después la fisiología toma esa mirada y le pone el nombre de filotaxis, ¿no? Y lo interesante de Da Vinci era que no solo estudiaba la forma de esas hojas, cómo se distribuían, sino que trataba de hacer algún tipo de especulación de por qué eso sucedía, ¿no? Y por qué estaban dispuestas de esa manera, por ejemplo, las hojas. Él le movía mucho el tema de los sistemas, ¿no? Entonces iba más allá del dibujo de esta planta. Esta disposición él descubrió que era obviamente para mejor captación de la luz, los nutrientes. Son conceptos que son válidos hoy todavía, ¿no? Como así estudios en la dendrocronología, que es el estudio de los árboles. Ustedes saben que cortamos, ¿no?, una rodaja de un árbol con los anillos, se puede estudiar o se puede estimar la cantidad de años que tiene este tronco. Y también él analizó esos cortes y vio que también, según el tamaño de esos anillos, podía especular de cómo había sido ese año en la naturaleza, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Da Vinci es uno de los más fuertes, en donde el arte y la ciencia se unen, ¿no? Y también muchos pintores, como Bruegel, del 1500, se fascinaron con las flores, ¿no? Este señor parece que, por ejemplo, este tipo de naturalezas muertas o cuadros le llevaba muchísimo tiempo pintarlos, porque él quería tener cada una de esas flores para poder pintarlas, ¿no? Y a la vez, en este óleo, lo que se ve es que él quiso ponerlas como a todas en primer plano, ¿no? Que se identifiquen todas esas flores. Fueron en realidad los primeros botánicos también, porque esta gente estudiaba con los libros de botánica de la época, ¿no? En este otro óleo lo que él representa es el olfato, ¿no? Y están representadas como plantas del viejo mundo, del nuevo mundo, inclusive hay rosas, se pueden detectar como 8 variedades de rosas, hay tajetes por acá que él era alemán, ¿no? Estos son de América, por ahí atrás creo que hay achiras, canas, ¿no? Y de esta manera él representó el olfato con las flores. También lo que me pareció interesante de este cuadro es que él pintó todo lo que es vegetal. Y invitó a un pintor, que creo que era, bueno, ahora se me fue de la cabeza, otro pintor famoso de la época, a que pinte la figura humana. Entonces me pareció re interesante, ¿no? La colaboración también en el arte. Algo que ahora no lo pensaríamos, pero se podría hacer. Después, bueno, estas son otras naturalezas muertas y me interesó incluirla porque cuando di esa charla, la persona que estaba ahí me dice, ay, pero pusiste todas flores y los insectos y las... bueno, acá aparecen vaquitas, ¿no? Mariposas, bueno, otros elementos de la naturaleza. Hoy que hablamos de especies funcionales, ¿no? Que estén en los jardines sustentables, que atraigan mariposas, que
me pareció interesante también incluir estas obras. Y miren, pero los dejo para que se quede en la retina para después, estos tulipanes, ¿no? Miren las características de estos tulipanes de ahí, que después lo vamos a retomar. Y bueno, uno de mis preferidos es Monet, ¿no? Monet era un verdadero jardinero. Él tenía ese jardín en Giverny, en donde él cultivaba sus propias plantas, ¿no? Para después pintarlas. Y según él, cuando ya era grande, ya estaba terminando su vida, ¿no? Dijo que su mejor creación había sido ese jardín, ¿no? Porque era lo mejor que había hecho en su vida. Habría alguna frase: mi deseo es quedarme siempre así, viviendo tranquilamente en un rincón de la naturaleza. Todos conocen los nenúfares, o seguro que los vieron, ese puente de inspiración japonesa. Él pintó innumerables cuadros con estos elementos, ¿no? Como 50 cuadros con el puente, y creo que son más de 100, 150 cuadros con los nenúfares. Quería atrapar, entre otras cosas, la luz, ¿no? Que era lo que... Y hay anécdotas muy divertidas, parece que, claro, no son plantas comunes, Francia, los nenúfares son asiáticos. Y él traía plantas de todo el mundo, inclusive intercambiaba plantas con otros pintores, también jardineros, y parece que en el barrio se había como corrido la voz. Este señor trae cosas muy raras, como que era peligroso que traiga esas plantas a su jardín, ¿no? Que ahí me hizo acordar, pero no dio ninguna susceptibilidad, pero me hizo acordar cuando a veces los humanos nos ponemos un poco extremistas en la conservación de la naturaleza, pensamos que si tenemos un híbrido, no sé, estamos desequilibrando el sistema, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Los híbridos se forman muchas veces naturalmente en la naturaleza. Bueno, él pintó, como decía, muchos, y los últimos ya se hicieron, de impresionismo casi se hicieron abstractos, porque aparentemente él ya no veía bien, pero tienen una espectacularidad esas manchas, ¿no? Que, bueno, siempre maravillan. Hubo otros pintores que eran amigos con este Gustave Caillebotte, aparentemente era amigo de Monet, e intercambiaban plantas, tenía su propio invernáculo, y fue un pintor que retrató mucho la horticultura de la época, ¿no? Ahí tienen esas hileras de plantas, y atrás hay como esas campanas, ¿no? Que yo interpreto que, puedo estar equivocada, interpreto que era para proteger plantines, ¿no? Del invierno, que estarían recién trasplantados. Mucha horticultura de esa época está... tenemos la oportunidad de conocerla a través de estos autores, estos pintores. Y hace poco encontramos un trabajo, este es actual, de unos belgas. Uno de ellos es biólogo y el otro es historiador de arte. Y lo que hicieron es estudiar las variedades de frutas, en este caso, europeas, a través de la pintura, ¿no? Muy interesante, ahí tienen esas sandías blancas, ¿no? Y ellos instan a participar en su proyecto, esto es actual, con obra de América, porque ellos estudiaron toda la obra europea principalmente. Y bueno, llegamos al mejoramiento genético. Acá está un poco, por ahí, las dos palabras que se unen en los libros de texto de mejoramiento más antiguos, ¿no? En donde se habla que el mejoramiento genético es arte y ciencia, ¿no? De cambiar genéticamente a las plantas. Es una ciencia y arte y el negocio de mejorar las plantas, ¿no? Porque combinamos
distintos caracteres para hacer las plantas, por ejemplo, más productivas, ¿no? Y es una rama de la agricultura que apunta a manipular la herencia genética de las plantas para desarrollar nuevas y mejores variedades de plantas. El mejorador o la persona que trabaja en mejoramiento tiene que ser bastante o muy observadora, ¿no? Hay casos en Japón principalmente donde se generaron variedades con gente que no tenía ninguna, por ahí, formación académica en mejoramiento, pero sí una capacidad de observar, seleccionar caracteres, cultivar, etcétera, hasta obtener variedades. Ahora, cuando uno empieza ese trabajo de mejoramiento genético, lo primero que tiene que tener es una colección, ¿no? Muchas variantes de especies que hereda. En este caso, tuvimos la oportunidad de colaborar en generar una colección de cantúa. Esta es la flor nacional del Perú, ¿no? Porque ellos no tenían, solamente la tenían como flor nacional, pero no había cultivos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene todas estas variantes, puede, o la mayor cantidad de variantes posibles, puede comenzar un plan de mejoramiento. Por ejemplo, acá tenemos una madre, un padre, esta es un hibiscus, y el híbrido, ¿no? La planta intermedia, ¿ven? Que tiene, bueno, distinto tamaño, variabilidad en la forma de las hojas. Un cruzamiento más sofisticado, acá tenemos, por ejemplo, una planta de clavel, ¿no? Una variedad de clavel que se cruzó con una planta nativa de Japón, un clavel nativo. Un clavel, la variedad tenía muy buena vida en florero, y la segunda, floración precoz, ¿no? Entonces el mejorador cruza, genera una primera generación, puede generar una segunda, cruzando los hijos, por ejemplo, y generar toda esta variación. Eso es lo que ustedes vieron en el campo. Ustedes vieron calibracoas de muchos colores, vieron no glandularias de muchos colores. Eso es el trabajo diario nuestro. Y para ello, todo se basa, o empieza, se podría decir, en un cruzamiento, en donde tengo una planta que uso como madre, seleccionada, y una que voy a usar como padre, obviamente seleccionada por alguna característica. Puede ser, que la madre tenga una arquitectura de planta muy buena, y que el padre tenga flores muy grandes, pero una arquitectura no tan buena. Entonces lo cruzo y veo qué pasa, ¿no?, en la generación siguiente. Para eso hay muchas técnicas, pero lo simple es que el grano de polen, que es la parte masculina, va a ingresar al estigma, que forma parte de la parte femenina. Esto sería un estigma, ¿no? En este caso es un estigma que se le puso una gotita de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y por una reacción química genera este burbujeo y nos indica que está en condiciones de recibir el polen, ¿no? Y acá tenemos un grano de polen. Esto está visto con un microscopio de barrido electrónico, ¿no? Esta es una epomea, con todas esas esculturaciones, ¿no? Que podría ser una escultura, ¿no? Si nos metemos más adentro sería esto, ¿no? Y ahí me disparó un poco de pensar en la pintura abstracta. La pintura abstracta viene de algún lado, no es que el pintor, esas cosas que aparecen en Instagram, no es tan así. Siempre viene desde una mirada, no se sabe dónde puede dispararse, ¿no? Un tipo de pintura abstracta. A mí me parece que un microscopio es un lugar donde se podría generar esa luz para el pintor. En este caso, ¿qué tenemos? Granos de polen que fueron teñidos para determinar
si eran viables o no viables. Los rojos son no viables y los azules son viables. Los mejoradores queremos que el polen que usamos tenga la capacidad de germinar, si no es trabajo. Estos colores también podrían generar, ¿no?, algún tipo de disparar algún tipo de pintura. Lo que sucede cuando cae ese grano de polen en el estigma es que crece un tubito que se llama tubo polínico, va creciendo y genera a veces estas situaciones. Esto parece, no sé, de la NASA, ¿no? Algo astronómico. Entonces es un tubito polínico que va por el pistilo, a veces no crece normalmente, ¿no? Cuando va derechito, es que ese cruzamiento es normal, ¿no? Va a ir a buen puerto, suponemos. Cuando suceden estas cosas, no. Acá van como en una autopista, acá van creciendo, llegan a los óvulos y ahí pueden fecundar al óvulo y generar el híbrido, que es lo que buscamos como mejoradores, ¿no? Muchas veces el híbrido se genera ese cruzamiento y se obtiene una plántula mal. Otras veces no se puede, porque hay algún tipo de incompatibilidad, lo que hacemos es rescatar in vitro, cultivar ese óvulo in vitro, como en el caso de las astromerias, que hemos obtenido esta variabilidad, ¿no? Esta cantidad de formas, colores, tamaños, etc. Bueno, acá tenemos también madre, esta era la madre, miren qué pequeñita el padre, y bueno, algunos de los híbridos. Y bueno, y estas también por cruzamiento son todas las que estuvieron viendo hoy, ya sea en maceta o en el campo, ¿no? Todas nuestras variedades, que son 20 y pico por ahora. Algo que el arte y las ciencias se juntó mucho ha sido en la ilustración botánica. En los inicios, y acá la mujer tuvo un papel muy importante, en los inicios de las universidades, ¿no? No aceptaban a mujeres para estudiar las carreras tradicionales, no había agrónomas o biólogas. Entonces la mujer que le interesaba este tipo de actividad se metía por los huecos del arte y generó o colaboró en la generación de la ilustración botánica, ¿no? Que fue ideada por Carl Linneo. La ilustración botánica tiene una serie de características porque tiene que reflejar exactamente a la planta, no es como antes que le decía que evoca la planta, no, acá en este caso es la planta, y están también ilustrados las partes más importantes para identificar esa planta, ¿no? Especialmente la flor, las características de la flor. Bueno, acá hay algunas otras imágenes. En los últimos años se empezó como a usar también en la decoración estas ilustraciones, ¿no? Sigue habiendo ilustradores científicos. Y quisiera mencionar a Margaret Mead, ya del 1900, en este caso es una planta nuestra. Esta persona se dice que es como un poco como la precursora del ambientalismo, porque fue al Mato Grosso y dibujó muchas de las especies, ¿no?, brasileras. Y como esto vieron que dicen que Google siempre te escucha, ayer se me cruza esta película, ustedes vieron que, bueno, el cine también es una forma del arte. Esta película Herbaria está ahora en el Gaumont, creo que hasta el fin de semana, en donde hace una analogía entre los herbarios y todas las
bibliotecas, ¿se dice? Sí, de todos los archivos fílmicos de las películas, ¿no? No tuve la oportunidad de verla, pero me parecía interesante mencionarla por si alguno tiene la oportunidad. Y volviendo a la pintura, bueno, yo no soy especialista en pintura, pero quería mostrarles algunas cuestiones hiperrealistas, ¿no? Como tiene en esta imagen, o esta otra, este es un coreano, este muchacho, hiperrealistas, ¿no? Que traducen de una manera impactante, de la misma manera que la naturaleza. Acá también tenemos unas plantas, ¿cómo era que se llamaba esta? Bueno, una insectívora, parece una foto, diríamos, ¿no? Y en contraposición hay algunas imágenes de planchas que hasta parecen de otro planeta, ¿no? Del hiperrealismo a la fantasía, ¿no? Estos cuadernos yo los estuve investigando un poco porque me parecía no sé, interesante, mi profesora me los acercó. Son los cuadernos de Boyle. Son unos cuadernos aparentemente de que no se sabe qué representan. Hay algo escrito que nadie sabe qué dice. Nadie sabe quién lo escribió, hay muchas hipótesis, pero se supone que es algo así como de plantas, porque bueno, tienen imágenes de plantas, asociadas tal vez a su uso de lo medicinal. Pero bueno, ese como la otra cara, ¿no? Lo fantástico en una obra con una planta. Y también quería mencionar el paisajismo, ¿no? Como porque el paisaje también, de alguna manera, es ¿no? En donde el profesional expande su creatividad, mezcla colores, texturas, espacios, ¿no? A veces desde cero, o bien a partir de algo que tiene ya el paisaje. En pintura a veces se hace un fondo de la pintura y después se viene arriba con otra cosa, ¿no? A veces el paisajista tiene ese fondo porque algo hay y tiene que expresar su creatividad y sus conocimientos de planta, por supuesto, en esos diseños. Acá hay, bueno, otras situaciones, ¿no? Donde pone elementos también. Pero es una obra de arte también, ¿no? Un jardín. Como habrán visto acá al lado, nosotros también estamos haciendo los primeros pasos en lo que es, en este caso, praderas ornamentales, ¿no? Detectando las especies espontáneas que crecen en esta zona y también probando nuestras variedades, cuál se adapta más a esos sistemas, ¿no? Y medio para redondear, quiero mencionar algunos artistas, en este caso Ignacio de Luca es un artista misionero que se ha inspirado en la naturaleza generando esos paisajes, ¿no? Que si lo vemos en detalle evoca Misiones, hay muchas plantas de Misiones, hay los animalitos que crecen en Misiones, ¿no? Y también ha ilustrado algunos libros de ciencia para niños, creo que son, en donde hacen árboles, ¿no? Con las plantas. Bueno, me pareció interesante, para el que no lo conoce, mostrárselos, para que lo busquen. Hay una estación, creo que es Alem, una estación de subte, en donde está la obra de él, y que pueden visitar. Y también una artista, también esas cosas de la cabeza, ¿no? Es japonesa, evoca, acá este instituto tiene mucha influencia japonesa, evoca la naturaleza, es paraguaya, parte de mi familia está en Paraguay, pero tengo un cariño especial
por las plantas de Paraguay. Y también, si la quieren buscar, no es hiperrealista, yo vi la obra y es mancha, pero tiene un nivel de detalle como muy asombroso. Lo pueden ver en internet. Y acá lo que quería comentar es que a veces, o siempre creo, la obra del artista o la obra, en este caso del mejorador, para obtener una variedad, de alguna manera termina con la mirada del otro, ¿no? No tendría ningún sentido si la obra no se ve, no tendría o tendría poco sentido si una variedad no llega a un jardín, ¿no? Entonces me parece que ahí se completa el ciclo. Cuando uno trabajó, colectó esa planta, la mostró acá, la transfirió y un paisajista la pone en su lienzo que es el jardín, ¿no? Para el artista plástico también, la mirada de un otro redondea su trabajo. Y esto es lo que vieron hoy, ¿no? Ustedes son la mirada del otro para nuestro trabajo. Por eso, bueno, les agradecemos que se hayan tomado el tiempo para venir. También esa mirada es importante para seleccionar. Nosotros a veces hacemos encuestas. Acá es una encuesta, por ejemplo, de algunas variedades de Astroemeria o unos clones de Astroemeria, porque el gusto del comprador o del consumidor es sumamente valioso, ¿no? Saberlo. Y acá un poco para terminar encontré esta obra del 1800 que me causó mucha gracia porque parecen las parcelas que vieron hoy, ¿no? Es en Holanda, La locura del tulipán. Acá es el noble, ¿no? Que está ahí mirando sus campos de tulipanes. Estos son súbditos que están rompiendo, están destruyendo. Es, creo que, uno de los primeros, por lo menos en la floricultura, una de las primeras situaciones en donde querían regular el precio de los tulipanes. Porque el precio de los tulipanes era carísimo, el que tenía tulipanes, el palacio era lo más de lo más, y este señor está destruyendo parte de su producción para el resto cobrarla una fortuna. Y lo que tenía un valor terrible eran estos tulipanes rayados, ¿no? Todos querían tener los tulipanes rayados en su palacio y era un signo de estatus, ¿no? Pues, no sé el precio, pero lo leí. Era un valor como, no sé, el sueldo de una persona todo un año valía un tulipán o un bulbo de ese tulipán. Y a ver, para el Instituto de Floricultura, ¿qué tenían los tulipanes? Virus. Entonces lo que estaban colectando, lo que estaban seleccionando eran los virus, ¿no? Bueno. Bueno, y como en este instituto hay mucha gente que le gusta la pintura y tiene sensibilidad por lo mismo, acá les presento una obra de acá de Verónica, de Passiflora lata. Ella ha trabajado en mejoramiento de Passiflora, así que se ha relacionado mucho con esa planta. Acá de María Julia, que anda por allá, una ciña. Es una ciña, en este caso, un óleo. La ciña es nativa de la Argentina también. En este caso es una ciña cultivada. Las ciñas nativas son más pequeñas, pero es impactante esta obra. También tenemos un compañero que estuvo sacando fotos hoy, lo habrán visto con dos gorritos. Saca muy lindas fotos de la naturaleza. A mí particularmente esta tinchila me pareció espectacular porque parece que uno toca, ¿no?, los pelitos de esas hojas. Y bueno, y ahora la parte que me da vergüenza, pero me obligué a ponerla. Estas son mis cuadros, ¿no? En una época pintaba mucho en rojo. Yo creo que era por la rebeldía de mi hijo. Me agarró con el rojo y le daba el rojo.
Y después, bueno, me tranquilicé un poco y, bueno, hice otras cosas más tranquilas. Computa.